Hola chiquilines, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien en sus casas. La idea de hoy sería trabajar un poco con el tema de la revolución industrial. Cuando empezamos el año hicimos la prueba diagnóstica y nos dio para hacer su corrección, pero no nos dio el tiempo para poder empezar con el programa, ¿sí? El primer tema del programa hace referencia a la revolución industrial, que es lo que vamos a tratar hoy, algunos aspectos de forma breve, ¿sí? Bien, vamos a trabajar con la revolución industrial, dónde se da, cuándo se da y cuáles son los principales motivos, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de revolución es pensar lo que significa la palabra revolución. Y cuando nosotros hablamos de revolución, hacemos referencia a cambios, ¿sí? Cambios en plural, profundos, significativos, que pueden implicar violencia o no, y que trastocan absolutamente todo el orden establecido, ¿sí? O sea, se cambia toda la realidad que hasta ese momento se venía dando, ¿sí? Que sea industrial significa que viene de industria, ¿sí? Son cambios a nivel de la industria, ¿tá? Esta revolución industrial se va a dar en Inglaterra, ¿sí? Principalmente en el año 1760. Algunos historiadores hablan de 1780. Ahora la pregunta es, ¿por qué la revolución industrial se da en Inglaterra y no se da en otro país? Y acá es cuando tenemos que pensar que Inglaterra tiene un montón de condiciones que otros países no lo tenían, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que esa revolución industrial se dé en Inglaterra? Tiene que ver el primero con la Revolución Gloriosa, ¿sí? La Revolución Gloriosa se da en 1688 en Inglaterra y esa revolución tiene como finalidad terminar con la monarquía absoluta y establecer una monarquía parlamentaria, ¿sí? Donde los burgueses iban a tener poder político. ¿Tá? Acá estaría bueno que ustedes recuerden lo que significa la palabra monarquía absoluta, que es un tema que se da en segundo año de liceo, ¿sí? El monarca absoluto era un monarca que concentraba absolutamente todos los poderes. Y como lo dice la palabra monarquía, es el gobierno de una sola persona, que concentra todos los poderes. ¿Tá? Si nosotros pensamos en los poderes hoy, tenemos el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es el que hace las leyes, el ejecutivo el poder que las pone en práctica y el judicial el poder que hace que esas leyes se cumplan. Esos poderes que hoy nosotros los tenemos divididos, antes estaban en una sola persona, que era el monarca absoluto, ¿sí? Mucha gente, principalmente los burgueses, estaban descontentos con el monarca absoluto porque concentraba todos los poderes y los burgueses no podían participar de la vida política de sus países. Entonces van a realizar revueltas, revoluciones como la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Francesa en Francia, donde van a querer terminar con las monarquías absolutas y establecer monarquías parlamentarias. ¿Qué significa esto? Que va a haber un parlamento compuesto por burgueses, en donde esos burgueses van a tomar decisiones a nivel político, hacer leyes, ponerlas en práctica, hacer que se cumplan. Inglaterra logra eso en 1688 y eso genera una paz interna. ¿Qué significa esto? Que Inglaterra hacia 1760 estaba en una paz interna, en una paz dentro del país, porque estos burgueses habían logrado el poder político y eso favorece a que se dé la revolución industrial. No podemos pensar en una revolución industrial que se dé en un país que está en guerra o en una revolución, sino que se necesitan ambientes calmos, ¿sí? Bien. Por otra parte, otro de los motivos de que la revolución industrial se dé en Inglaterra hace referencia a los capitales, ¿sí? La acumulación de capitales. Los capitales, chiquilines, son dinero, ¿sí? Ese dinero estaba acumulado. ¿Qué significa que estaba acumulado? Que había mucha cantidad y estaba en manos de la burguesía, que era la clase dominante, la clase que tenía riqueza.
¿Qué hacen esos burgueses? Esos capitales que tenían, esos dineros que tenían, los van a invertir en la elaboración de máquinas y en el establecimiento de industrias, ¿sí? Como ustedes saben, desde el año pasado, la burguesía siempre fue un grupo social que se caracterizó por tener dinero, porque eran comerciantes, banqueros, prestamistas. Y bueno, con toda esa acumulación de capitales, ellos van a establecer industrias con máquinas. Bien, por otra parte, otro de los motivos es que Inglaterra tenía minas de hierro y de carbón, muy importantes para la revolución industrial. En el caso del carbón era el combustible para las máquinas y en el caso de el hierro servía para elaborar las máquinas, ¿sí? O sea, tenían dos materias importantes para llevar adelante la revolución industrial. Y por otra parte, también lo que tenemos es la revolución agrícola, ¿tá? Como dijimos anteriormente, la palabra revolución significaba cambios. Que sea agrícola viene de la palabra agricultura, agro. Significa que Inglaterra, a nivel agrícola, a nivel de la agricultura, va a sufrir una serie de cambios que van a permitir que en el campo aumenten la producción de materias primas, ¿sí? Por ejemplo, van a utilizar fertilizantes, van a utilizar herramientas no de madera sino de hierro que eran más resistentes, van a utilizar el arado, van a utilizar animales de carga, van a utilizar muchas cosas que van a llevar a que aumente la fertilidad de la tierra y la producción, por ejemplo, semillas de mejor calidad, ¿sí? Todo esto hace que aumente la producción en el campo, las materias primas, y que ese exceso de materias primas me permita a mí tener materiales para trabajar en las industrias, ¿sí? Y por otra parte, otro de los motivos también de que la revolución industrial se dé en Inglaterra hace referencia al aumento demográfico, ¿tá? Demográfico viene de demografía. Demografía es la ciencia que se encarga de estudiar el crecimiento de la población teniendo en cuenta dos variables, los nacimientos y las muertes, ¿sí? En el caso de Inglaterra, en este momento va a tener un crecimiento demográfico. ¿Qué significa? Que la población crece en mayor cantidad. ¿Por qué crece en mayor cantidad? Y bueno, porque se alimenta mejor, porque hay cura para determinadas enfermedades y porque también la esperanza de vida es más elevada en comparación con otros tiempos. Al tener más población, eso va a ser más importante porque voy a tener mayor cantidad de mano de obra para trabajar en las industrias y por otra parte voy a tener también población que consuma más, ¿sí? Por eso es importante el aumento demográfico. Ahora bien, si nosotros pensamos en el gran cambio que trae la revolución industrial, tenemos que tener en cuenta la máquina a vapor, ¿sí? La máquina a vapor, que fue inventada por John Watt, es un elemento sumamente importante porque va a formar parte de las industrias, ¿sí? Inclusive también del ferrocarril, que va a servir para trasladar mercaderías de un lugar al otro y para trasladar carbón, también hierro de las minas. Eso es muy importante, ¿sí? En estas industrias van a trabajar obreros. Los obreros son la clase social menos privilegiada de la revolución industrial. Y los burgueses son la clase social más privilegiada de la revolución industrial, que son los dueños de los medios de producción, de las industrias. Por eso, cuando hablamos de la sociedad industrial, vemos que se perfilan estos dos grupos sociales, ¿tá? Que son los obreros y los burgueses, que después vamos a ver más adelante que vivían de forma como muy diferente uno de los otros. A los obreros también se les puede llamar proletarios, que es el término que utiliza Marx para hacer referencia a ese grupo social, ¿sí? Que después vamos a ver más adelante quién es Marx y todas las críticas que hace acerca de la sociedad industrial, ¿sí? Pero el principal cambio tiene que ver con la aparición de la máquina. Antes de la revolución industrial, como antecedente, nosotros tenemos los talleres artesanales, ¿tá? ¿Qué diferencia hay con las industrias? Y bueno, que eran mucho más pequeños, tenían menos cantidad de personas trabajando, no la cantidad de personas que puede tener una industria, y
la persona que trabajaba en el taller artesanal, por ejemplo, si iba a realizar un par de zapatos, esa persona trabajaba en toda la elaboración del par de zapatos, la suela, el cuero, los cordones, las costuras. Sin embargo, con la revolución industrial, lo que va a pasar es que el obrero se va a dedicar solamente a una parte del producto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un par de championes, un obrero se va a encargar de ponerle los cordones, el otro de ponerle la suela, el otro de hacerle las costuras. ¿Por qué? Porque está estudiado que ese mecanismo llevó a que los productos salieran en más cantidad en menos tiempo, ¿sí? A eso se le va a llamar trabajo en cadena. Y también se da el trabajo en serie, que es que todos los productos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una lapicera, por ejemplo, una lapicera Bic, todas esas lapiceras son todas iguales porque se producen en serie, ¿tá? Y en cadena porque cada obrero se encarga de un pedacito de ese producto, ¿no? Uno se puede encargar de la tinta, el otro se puede encargar de la tapita, otro se puede encargar del cuerpo de la lapicera, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra cosa que es importante es que la revolución industrial puede dividirse en dos, la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, en lo cual vamos a ver que la segunda revolución industrial se extiende la industrialización a mayor cantidad de países de Europa y también a Estados Unidos, ¿sí? La primera revolución industrial se da de 1760 a 1870 y la segunda revolución industrial se da de 1870 aproximadamente a 1914, ¿sí? Bien, la idea es que ustedes puedan tomar el cuaderno de historia y puedan hacer algunos apuntes sobre lo que vimos hoy de la revolución industrial, que es algo muy escueto, ¿sí? Pero que es como una ayuda para que ustedes después puedan trabajar con el material teórico que se les va a mandar, ¿sí? O sea, estaría bueno que puedan hacer algún esquema o anotar ideas principales que les hayan quedado del video. Bueno, les mando un saludo grande y espero que estén bien en sus casas y pronto nos vamos a ver. Que pasen bien.